Ya nos acompaña a la mesa de los desayunos Albert Rivera, presidente de Ciudadanos. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo está? Pues bien, aguantando aquí como muchos el catarro, pero... ¿Catarro, sí? Bueno, un poquito. Pues aconsejan silencio para... Pues conmigo lo tienen complicado. ¿Le ha dado tiempo a pasarse ya por el Mobile World Congress y cacharrear allí un rato y verlos? Pues voy mañana. El año pasado también estuve, la verdad que se te hace corto porque es una maravilla aquello. Es como meterte en el futuro un tiempo. Y aparte, bueno, evidentemente lo que supone para Barcelona y para España, ¿no? Yo la verdad es que estoy bastante triste de ver el espectáculo lamentable que están dando en este caso, pues políticos, ¿no? Cargos públicos que cobran un dinero público perjudicando a una inversión que supone pues millones y millones de euros y sobre todo puestos de trabajo a muchos barceloneses. Me da pena como barcelonés que soy que lo mejor o cosas de lo mejor que tenemos en la ciudad sean noticia por una alcaldesa irresponsable, por un presidente del Parlamento irresponsable. Y menos mal, que aunque a algunos les moleste, menos mal que el rey, pues por lo menos el jefe de Estado sí que está siempre apoyando a Barcelona. ¿Qué le parece lo que ha trascendido, que además lo ha contado la propia Ada Colau, de la conversación entre la alcaldesa y el rey, ¿no? Que ella le quiso explicar, bueno, es que muchos hubieran esperado que usted hubiera mediado entre las dos partes y el rey le dijo, es que yo estoy aquí para cumplir la Constitución, no para mediar. Sí, eso es como si le hubieran dicho al rey, a don Juan Carlos que hubiera mediado entre Tejero y Suárez, ¿no? Pues, no, la policía lo que tiene que hacer en este caso es servir al Estado y no ir contra él, y los cargos públicos del Parlamento no tienen que ir contra el Estado de Derecho, sino defenderlo, ¿no? Por tanto, los golpistas no pueden ser nunca parte de la mediación. En todo caso, la única mediación posible es debatir en un Parlamento, respetar la ley, y por tanto ese debate me parece tramposo, ¿no? No es verdad. Es decir, lo que hay es unos señores que se han saltado las leyes, el resto de ciudadanos pagando impuestos, sufriendo las consecuencias de la ley. Y dos ejemplos, Puigdemont y Ana Gabriel, ¿no? Como símbolo. Ellos huyen a Waterloo o a Suiza, y mientras los autónomos catalanes aguantando la pérdida de ingresos, mientras los hoteles perdiendo pernoctaciones, mientras los catalanes divididos, y no pueden huir de la factura, ni del impuesto, ni del IBI, ni de la cuota de autónomos, ¿no? Entonces, me parece muy cobarde huir de la justicia y dejar a Cataluña colgada, en este caso sin Parlamento de facto, sin gobierno, y encima intentando fastidiar al World Mobile, ¿no? Y esta mañana nos hemos despertado, bueno, ya ayer por la tarde, ayer por la noche lo empezábamos a conocer, ese principio de acuerdo no del todo confirmado, nos siguen contando que siguen todavía flecos por cerrarse, pero bueno, fundamentalmente un titular de ese acuerdo entre Esquerra Republicana y Junts per Catalunya, que es nombrar a Jordi Sánchez, recuerdo, actualmente en la cárcel, presidente de la Generalitat. Bueno, pues esto demuestra que no hay ninguna voluntad de enmienda, ni de volver a la democracia, ni de volver a la normalidad. Proponer a un señor que era, ya no solo es que esté en la cárcel preventiva, que era el mismo que estaba pisoteando y subido encima de los coches de la Guardia Civil el día que rodeaban a jueces, a guardias civiles en la Consejería de Economía, pues es tanto como apostar por seguir liándola, ¿no? Conseguir intentando que esto se alargue, que se cronifique. Yo creo que el nacionalismo nos lo tenemos que tomar muy en serio. Ayer vi unas declaraciones del presidente de Gobierno quitándole hierro a lo del rey. A mí me parece un error. Yo creo que no se le puede quitar hierro a todo esto. Es muy grave lo que está pasando. Nos vienen años, lamentablemente digo años, en las que el nacionalismo va a ser el principal problema de España. Y o nos damos la mano, o nos lo tomamos en serio, o nos conjuramos para defender la democracia y además para tener un proyecto de futuro de España, o realmente intentando pasar página de los que nunca pasan página, va a ser muy complicado. Así que la propuesta de Sánchez yo la leo básicamente como un intento de continuar alargando el procés, un procés agónico, muerto, pero desde luego que le va a dar dolores de cabeza a los catalanes en particular y a España como país. ¿Pero cree que se podría materializar? Primero porque está en prisión y el juez tendría que autorizar ya la sesión de investidura. Y en segundo lugar porque sobre él y sobre todo el resto de candidatos que están en medio de un proceso como el que están, pueden ser inhabilitados en cualquier momento. Por eso digo que es la voluntad de no cambiar nada. Es decir, en vez de hacer autoenmienda, en vez de decir nos hemos equivocado, pedimos perdón. El otro día decía Puigdemont que el rey tenía que pedir perdón. Oye, quien tiene que pedir perdón es quien da un golpe a la democracia y quien ha huido de la justicia, no quien ha hecho cumplir las leyes, ¿no? Por tanto, yo creo que, más allá de lo que diga el juez, en cualquier caso, poner a un candidato a la presidencia imputado por delitos de malversación, sedición, prevaricación, me parece gravísimo. Es decir, ¿qué pensaríamos si un presidente autonómico de otro partido político tuviera todos esos delitos a sus espaldas y se le propusiera como candidato? Bueno, pues pondríamos el grito en el cielo todos, ¿no? Así que me parece que un imputado por todos esos delitos no puede ser candidato a la presidencia, más allá de lo que diga un juez, porque incluso si saliera, próximamente va a ser juzgado y tiene muchos números, aparentemente, de ser juzgado por delitos muy graves.
Avanzamos, que le quiero preguntar por un montón de cuestiones. Una de ellas lo conocíamos la semana pasada, la caída del apoyo al independentismo en Cataluña, según las últimas encuestas. ¿Qué interpretación hacen de este dato desde Ciudadanos? Bueno, en primer lugar, yo creo que las consecuencias económicas del procés y del golpe de la democracia de octubre se están empezando a palpar, y los que tenemos alrededor gente, comerciantes, autónomos, hablas con un taxista, hablas con un hotelero, hablas con un restaurador, y la realidad es que en Cataluña ha habido un bajón en el último trimestre del año importante, en la economía, un freno, ¿no? Podemos decir, respecto al crecimiento del resto de España. Eso por un lado, y luego el hartazgo de ver que incluso con una mayoría parlamentaria que no social del separatismo, son incapaces de poner en marcha esto, ¿no? Por tanto, la parálisis de Cataluña, la situación económica, yo creo que al final poco a poco se va notando, ¿no?, en la sociedad, y el cansancio llega también incluso para quien está a favor de la independencia. Ahora, no menospreciemos tampoco lo que hay, tenemos un 41% de independentismo, por eso digo que es un problema crónico que va a quedar ahí, y que tenemos que tener un proyecto de España que seduzca, que vuelva a reconducir la situación, que tenga un proyecto también de país, porque yo creo que ese es el principal antídoto. Yo tengo la sensación que los separatistas estos últimos meses disparan o atacan al rey porque el rey simboliza una nueva etapa para España. O sea, tengo la sensación de que el rey es la persona, bueno, sensación no, es la persona mejor valorada por la sociedad española, y saben que una España moderna, una España avanzada, una España que deje atrás la corrupción, una España que se renueve, va a ser el peor de sus enemigos, ¿no? Por tanto, moraleja, si a los separatistas no les gusta una buena imagen de España, tengamos la mejor imagen posible, renovemos nuestra democracia, volvamos a tener 40 años más de paz y prosperidad y libertad. Y eso pasa por una renovación no solo del jefe de Estado, sino de la clase política, de las clases empresariales, de los dirigentes sindicales o patronales. Yo creo que hay que abrir una nueva etapa en España después de 40 años, ¿no? ¿Cómo cree usted que se puede garantizar el derecho a estudiar en Cataluña en español como lengua vehicular? ¿Esto cómo se puede hacer? Porque los tribunales ya han dicho que se puede, pero luego no se ejecuta. Bueno, yo en primer lugar creo que, rompiendo primero un mito, hay un mito de que la educación está cedida en exclusiva a las comunidades. Eso no es verdad. Las comunidades tienen competencia compartida en gestión y ejecución, pero la ley orgánica de educación existe, si no, no habría ley orgánica. Por tanto, hay una parte de competencias del Estado. En la ley orgánica yo creo que es donde se debe garantizar. Ciudadanos va a proponer que en el pacto educativo que hemos impulsado nosotros en esa comisión no se haga el pacto sin garantizar que el castellano es lengua vehicular en España. Es decir, pero el Tribunal Constitucional también dijo que no es que el competente precisamente es el gobierno autonómico, no el central. El competente para fijar los tantos por cientos, no para eliminar al castellano como lengua vehicular. Es decir, tiene que haber como mínimo un tanto por ciento, lo ha dicho el Constitucional, tiene que ser de manera conjunta y equilibrada, es decir, en una misma escuela puedes hacer una parte en catalán, otra en castellano. Nosotros proponemos que también en inglés. Y eso ya funciona en las escuelas privadas en Cataluña, no nos engañemos. Hay escuelas privadas donde algunos presidentes han llevado a sus hijos y funciona a las mil maravillas, ¿no? Pues eso es lo que queremos para la escuela pública, ¿no? Entonces, sí que se puede, pero hace falta voluntad política y que el nacionalismo no te chantajee, porque es que estamos siempre pensando en lo que a los nacionalistas no les va a gustar. Oiga, esto es un sistema público de educación, un país que no se preocupa por lo que pasa en sus aulas es un país sin futuro. España no puede despreocuparse de lo que pasa en el último aula de España, da igual si es Girona o Cádiz, y yo creo que si algún día gobernamos, primero la alta inspección del Estado hay que ponerla en marcha, que es un artículo constitucional que no se quiso, el PSOE nos lo bloqueó y los nacionalistas y no lo pudimos poner en marcha, lo intentaremos de nuevo, si hay posibilidades con una mayoría absoluta, y por otro lado, garantizar el castellano como lengua vehicular. Es que es como explicarle, no sé, a un inglés que no se puede estudiar en inglés, en Inglaterra, o explicarle a un alemán que no se puede estudiar en alemán. Pues oiga, en España en español, y junto a las lenguas cooficiales, pero yo que soy catalano parlante también, pues evidentemente ni quiero que el catalán deje de ser vehicular, pero tampoco quiero que el castellano no lo sea, ¿no? Entonces, no hay que escoger, tenemos que compartir esas dos lenguas, que por otro lado son un patrimonio maravilloso, es decir, los que tenemos la suerte de ser bilingües, pues vemos en eso una convivencia, no un enfrentamiento, ¿no? Oiga, ¿y ha hablado con esto de esto con el gobierno? Pues la última vez que hablé con el gobierno fue con el señor Rajoy, con el presidente, fue a finales del año pasado, el 28-29 de diciembre, y no hemos vuelto a hablar. Y el gobierno, en términos educativos, tiene un lío importante, vaya, no es que lo diga yo, lo ha reconocido Méndez de Vigo, que no saben cómo hacerlo. Yo, si el gobierno nos pregunta y quiere colaborar, se lo explicamos, lo hacemos y lo apoyamos juntos. Pero claro, el gobierno por un lado dice que no hay que hacer nada. Por otro, la chapuza de Wert, que a mí me parece una chapuza y lo ha tumbado el Constitucional, que era, no, como no me atrevo a hacerlo en la pública y concertada, te vas a una privada y yo te pago el dinero. Oiga, mire, eso es renunciar al Estado de Derecho y al Estado social que es España, ¿no? Y por otro lado, otros que dicen, sí, vamos a hacerlo, pero reconocen que no saben cómo. Bueno,
Yo creo que uno no puede lanzar un globo sonda con temas tan serios. Creo que el Gobierno, yo pensaba que lo iba a hacer en serio hasta que vi a Méndez de Vigo en la sesión de control de la semana pasada y me di cuenta que no tenía ni idea cómo hacerlo y ninguna voluntad política de cambiar las cosas, ¿no? Entonces, me preocupa que se juegue con esto como un cartucho electoral cuando realmente para muchos catalanes es un tema crucial en la educación de nuestros hijos, ¿no? Ha dicho que la última vez que hablaron el presidente Rajoy y usted fue el 28-29 de diciembre. ¿Qué ha pasado? Si antes hablaban todos los días. Hombre, todos los días tampoco, para ser justos, bueno, pero... Casi no, todos los días. La verdad es que con lo de Cataluña nos tocó hablar a todos mucho y mucho tiempo, ¿no? Y con el presidente de Gobierno y otros partidos, y en fin, nos tocó estar muy cerca. Es verdad que eso pasó y después nos vimos a finales de año. Creo que hablé otra vez en enero por teléfono para algún tema también de la situación jurídica, digamos, en Cataluña. Pero es verdad que el Partido Popular, desde que fracasó en Cataluña y en las encuestas Ciudadanos les ha pasado, o les hemos pasado, pues están muy nerviosos. Parece que el enemigo de España ya no es la corrupción, ni el paro, ni el separatismo, es Ciudadanos, ¿no? Y creo que eso no coincide con el sentir mayoritario en la calle. Yo no creo que la gente esté preocupada porque Ciudadanos crezca, sino está preocupada porque el separatismo se encona, porque hay paro, porque hay que pagar las pensiones, porque hay corrupción. Entonces, me parece que se han obsesionado demasiado con intentar atacar, por cierto, al único socio que tienen de investidura, de presupuestos en Cataluña y de los temas importantes del país. Entonces, yo le pediría al Gobierno que en vez de obsesionarse con Ciudadanos, se obsesionara con el paro, con la corrupción, con las pensiones, con Cataluña y sobre todo que sea más Gobierno que PP. O sea, yo creo que el señor Rajoy, sobre todo ahora, por eso le votamos a favor de la investidura, tiene que hacer reformas, está obligado a hacerlas por ese pacto y no dedicarse a preocuparse por los temas internos de su partido, ¿no? Le quiero preguntar por Andalucía, por corrupción y por mujeres. Nos tiene que dar tiempo en 2 minutos, que tengo que abrir la mesa. Ya lo avanzo. Pero seguro que somos capaces. Andalucía, ayer mismo, al conocer aquí los datos de la última encuesta, le preguntamos a Juanma Moreno, del Partido Popular, por el sorpaso que dan las encuestas, y él nos dijo que él no se creía esa encuesta. ¿Ciudadanos se la cree? Y por el otro lado está el tema de las expectativas. ¿Y si luego las expectativas son demasiado altas precisamente por estas encuestas? Bueno, es que escuché decir al señor Albiol lo mismo, justo en campaña, dijo que no se creía las encuestas y ya sabemos el resultado. El PP está en el grupo mixto y Ciudadanos ganó las elecciones, ¿no? Yo creo que una cosa es ser prudente y otra es no darse cuenta de lo que está pasando. Por cierto, en esas encuestas, yo no es que no me las crea, pero en intención directa he visto que estamos primeros. O sea, salimos segundos en intención, en la cocina, digamos, pero en intención directa salimos primeros en Andalucía. Por tanto, si no hay que creérselas, la lectura que haga un experto de eso no es precisamente porque nos estén inflando. O sea, Ciudadanos tiene un 23% de intención directa, que suele ser menor, y un 19% en estimación, que suele ser mayor. Pero bueno, en todo caso, prudencia por un lado, pero también saber que se les puede ganar. Yo creo que en Andalucía, después de 36 años de Partido Socialista, hay un hartazgo por una parte de la sociedad. En las últimas elecciones ganó otra vez el Partido Socialista sin mayoría. Creo que Ciudadanos, bajando el impuesto de sucesiones, el IRPF, ayudando a autónomos, desmontando algunos de los chiringuitos políticos que había en Andalucía, expulsando a los imputados por corrupción como Chávez y Griñán, en definitiva, impulsando una comisión de investigación en los cursos de formación, los andaluces creo que están valorando nuestro trabajo, ¿no? Falta mucho tiempo todavía, en teoría, para las andaluzas, se supone que son en marzo, pero nosotros vamos a aspirar a ser la alternativa. Yo creo que el PP, después de 30 y tantos años, ha tenido muchas oportunidades de intentar lograr la mayoría en Andalucía y no lo ha logrado. Creo que nos toca intentarlo a nosotros, la gente nos lo pide, tenemos la obligación de tener un proyecto alternativo y ahora hay que prepararse para darle la batalla al PSOE, para intentar que la primera fuerza política sea Ciudadanos, ¿no? Abro ya la mesa, luego si hay tiempo le formulo las que tenía pensado porque nos quedamos sin tiempo y no quiero robárselo, ni mucho menos a mis queridas compañeras de pupitre esta mañana. Natividad, por ti empiezo, venga. Pues como has anunciado lo de las mujeres, voy a hacerle solo 2 preguntas brevísimas. Una, ¿por qué Inés Arrimada no apoya una movilización feminista? Y la otra es, ¿qué hay que hacer para sacar dinero? ¿De dónde hay que sacar dinero para que las pensiones sean dignas y se pueda pagar de forma sostenible? Bueno, en cuanto a lo primero, Inés Arrimadas, ni yo tampoco, y Ciudadanos, no apoya el manifiesto anticapitalista que han convocado para un parón de 24 horas en esa huelga. Ni nosotros, ni el PSOE, ni el PP. O sea, no lo apoya casi nadie, solo Podemos, de hecho. ¿Por qué? Pues mira, ayer vimos a las CUP haciendo un scratch en nuestra sede, pintándonos, por cierto, toda la sede, diciendo que el feminismo es incompatible con la economía de mercado. Pues mire, yo creo que el feminismo es libertad, el feminismo es igualdad de oportunidades y eso es una sociedad como la española, no una sociedad comunista o separatista. Entonces, nosotros lo que no coincidimos es con el manifiesto. Ciudadanos va a estar en las manifestaciones que convocan los sindicatos. Vamos a estar apoyando como cada año, pero para luchar contra la brecha salarial, para luchar por la igualdad de oportunidades, pero no porque seamos anticapitalistas o comunistas. Entonces, confundir el anticapitalismo con el feminismo es no tener ni idea del origen del feminismo, que viene precisamente por la lucha por la libertad, por el sufragio universal, por la defensa de los derechos laborales. Entonces,
Yo no estoy de acuerdo con eso, Inés tampoco es la portavoz de nuestro grupo, pero creo que hay muchos españoles que tampoco. Es decir, no creo que sea exclusiva de Ciudadanos. Pensiones. Yo creo que estamos en un debate maniqueísta y engañoso. Debatir si tienen que subir 1 euro o 6 euros las pensiones, primero, es ridículo, la verdad, para la situación que tenemos económica. Después, es no reconocer la heroicidad que han hecho muchos pensionistas en la crisis, aguantando a sus familias. Pero tercero, es no decirle la verdad a los españoles. Con esta natalidad de 1,3, 1,4 hijos y con precariedad laboral sin mayores cotizaciones y empleo digno, no pagamos nuestras pensiones, vamos a hablar claro. Entonces, a mí lo que me alucina es que el PP y el PSOE se batallen por 1 euro o 6 euros y no digan la verdad, que es, hay un agujero tremendo, hay que cambiar el modelo laboral. Nosotros hemos presentado hoy precisamente un cambio para que no se precarice el empleo y hay que ayudar a la natalidad, que nunca se habla de ello. Guarderías, permisos de paternidad, incentivos fiscales a quien tenga hijos. ¿Cómo vamos a incrementar eso sin cambiar todo eso? Entonces, me parece que es uno de los mayores retos que tiene España, con una población tan envejecida, y a mí me gustaría llegar a un acuerdo con el PP y el PSOE, pero de verdad, hablando de natalidad, hablando de precariedad laboral. Pelearnos por si es 1,5 euro a mí me parece que es un insulto en ese sentido, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el debate de verdad en el Pacto Toledo tiene que ser precariedad laboral, natalidad y reformas, no parches, ¿no? May Mariño. Sí, pues recojo su discurso que ha dicho que se ha quejado de los incumplimientos del Gobierno, ¿no? de ese pacto de investidura. Pero ¿hasta cuándo lo van a mantener esa queja sin materializarla? Porque gracias al apoyo de Ciudadanos en la mesa del Congreso, por ejemplo, se bloquea todo lo que hace la oposición. ¿Se van a sumar a la oposición a medidas que se pongan en marcha de las reformas que piden? Bueno, primero un matiz. En la mesa del Parlamento no se bloquea nada porque eso es el artículo 134, que es el Gobierno quien veta. No es la mesa. Los plazos, la ampliación de los plazos de enmienda se deciden en la mesa. No, y ahí sí, el PP, pero el PP y el Ciudadanos son los que hacen la mayoría, perdón. No, el PP y el PSOE están pactando cosas contra Ciudadanos y Podemos también, entonces no es verdad. Por ejemplo, la ley electoral o, por ejemplo, el Estatuto de Valenciano y otras cuestiones. La ILP de los sindicatos se paralizó porque sí, PP pero y Ciudadanos la pero mantenían no durante hagamos muchos... maniqueísmos, es decir, en la mesa se votan muchas cosas, algunas Podemos, Ciudadanos, curiosamente, y PP PSOE enfrente, y lo hemos visto estos últimos días con la Fiscalía, con la ley electoral, por tanto, no es así. Segundo, en la mesa no se puede paralizar lo que el Gobierno paraliza. El señor Zapatero paralizó 27 proyectos de ley porque no tenían presupuesto al lado. Y lo hizo el PSOE. Lo que no vale es hacerlo en la oposición y en el Gobierno decir lo contrario. El señor Rajoy, por cierto, quería subir las pensiones y la paralizó el señor Zapatero porque no tenía presupuesto. Entonces, ¿a qué estamos jugando el PP y el PSOE? ¿A engañar a la gente? Mire, digamos la verdad, si no hay dinero, no hay dinero. Pero lo que tú no puedes es, cuando lo hace el Gobierno, va contra los jubilados y cuando lo hago yo, voy con los jubilados. Yo creo que es lo mismo, están engañando a la gente. Entonces, yo no comparto esa forma de política. Yo estoy en la oposición con 32 escaños. Podía sumarme a subir las pensiones, a subir la renta mínima, a subirlo todo. Pero creo que si quiero ser presidente de Gobierno, tengo que poder mirar a los ojos a los españoles y no decirle mentiras, ¿no? Entonces, yo no voy a jugar a ese tipo de juegos por estar en la oposición y aprovechar la situación. Y finalmente, en el tema de incumplimientos, el Gobierno tiene una oportunidad de poner fin a esta situación de incumplimientos, que son los presupuestos generales del Estado. Si Montoro, como ha dicho, a finales de marzo, principios de abril en el Congreso, trae los presupuestos y tiene bajada de IRPF, equiparación salarial de los policías, 0,3 años de las guarderías o permisos de paternidad, y no tiene ningún imputado sentado en el Senado o en el Congreso, nosotros daremos luz verde a los presupuestos. Pero si el Gobierno no cumple lo que ya ha acordado con Ciudadanos, pues no habrá presupuestos, por lo menos con nuestro apoyo. Yo creo que ese es el punto en el que se va a decidir si el Gobierno lo que está es tensando para atacar a Ciudadanos o realmente está pensando en España. Entonces yo espero que piensen en España, porque yo creo que son unos buenos presupuestos los que pueden venir, ¿no? Alejandra Clemens quería formular una pregunta, además... Brevísima, para no hacerte directa, sufrir. Venga, voy a hacer dos muy cortitas, que da el señor Rivera. Entonces, pero son la misma, son Venga, una no de pasado y otra de futuro. Es decir, el Partido Popular es su socio, aunque a veces viendo cosas que vemos, como la semana pasada en el Senado, parecen más otra cosa que socios, pero es su socio de legislatura. ¿Volvería a firmar ese pacto, eso mirando al pasado y mirando al futuro? ¿Entraría a formar parte de un gobierno con el Partido Popular? Porque hay encuestas que les dan a ambos la mayoría absoluta si se unen los dos partidos. Yo creo que, y lo he pensado varias veces y me lo han preguntado varias veces, ¿no? Pues, pertinente la pregunta. Yo creo que fue muy difícil tomar la decisión de apoyar a un gobierno que no era nuestro, apoyar a un presidente en el que no confiaba, se lo dije en la tribuna, no estoy diciendo nada que no le dijera al señor Rajoy en la tribuna, pero creo que era lo correcto a pesar de lo difícil. O sea, España no puede ir a unas terceras elecciones, que se nos olvida muy pronto, pero estamos bloqueados, país paralizado, sin presupuestos, Europa apretando también con los presupuestos y una situación insostenible. Entonces, creo que fue bueno que desbloqueáramos la situación. Por cierto, el PSOE también tuvo que abstenerse para que eso pasara, pero
si usted me pregunta cómo hace el balance del mes, año y medio que llevamos, yo creo que el PP en alguna materia económica sí que ha ido cumpliendo los presupuestos anteriores, pero en temas de regeneración, de reforma electoral, de reforma de la Fiscalía, de lucha contra la corrupción, es un partido profundamente inmovilista. Por el propio presidente, que es continuista en segundo mandato, y por su visión de la situación política. Entonces, ¿lo volvería a firmar en aquellas condiciones para que España se desbloqueara? Sí. Creo que se puede hacer mucho más y que el gobierno está siendo poco reformista. También. Creo que hay mucho recorrido por delante, ¿no? ¿Y entraría a formar parte de un gobierno? Bueno, visto lo visto, creo que hicimos bien de no entrar en el gobierno, porque este es un gobierno profundamente judicializado por los casos de corrupción. Hoy hemos visto otra vez la portada, creo que era del ABC, hablando nuevamente de corrupción. Es un gobierno que está en los tribunales prácticamente más tiempo que en el BOE, para entendernos, y creo que hicimos bien de no entrar en ese momento. Otra cosa es que en un futuro yo creo que España tiene que ser un país que normalice los gobiernos de pacto o de coalición, porque no nos va a quedar otra con el mapa político que tenemos, ¿no? Leonor. Y Jordi Cañas dejó el Parlament porque estaba imputado, pero ahora ha sido absuelto. ¿Le van a recuperarlo en Ciudadanos y con qué cargo? Bueno, ya está recuperado y además no era un caso de corrupción, y eso también dice mucho del señor Cañas, que dejó un paso al lado con un tema privado que no tiene nada que ver con un partido político. Yo, como compañero y amigo, pues estoy contento de que se haya demostrado su inocencia y ya se puede incorporar. En Ciudadanos hacemos primarias y, por tanto, pues son las listas y los militantes los que escogen, ¿no? Pero en todo caso, yo quiero reconocer aquí pues ese paso que dio a un lado, cosa que no hace mucha gente, y en este caso, en un caso que no era ni de corrupción política, era un tema fiscal de una empresa en la que había trabajado y se ha demostrado que no tenía ninguna culpa. Es verdad que ha estado 4 años enganchado con un asunto que no tenía nada que ver con la política, pero por supuesto que contamos con Jordi y con mucha otra gente. Es decir, este partido ha crecido mucho, hay mucha gente, pero sin duda Jordi Cañas es un activo, es una persona también con la que contamos, ¿no? Pero lo de Jordi Cañas, rápidamente, pero ¿no le hace replantearse que quizá, como reclama, por ejemplo, el Partido Popular, el momento de pedirle a un político que dé un paso al lado es ya con una sentencia firme? Mira, precisamente para que no ocurra lo que le ha ocurrido a Jordi Cañas. Jordi Cañas en unas declaraciones otro día ejemplares y decía que él creía que las personas que están en un proceso penal tienen que apartarse de la política. Lo dice él, que está fastidiado con 4 años de espera y que no era un caso de corrupción. Pues yo creo que la respuesta es esa. Es decir, dentro de la política, mientras estés en un proceso penal por corrupción política, creo que es mucho mejor no extender la sospecha, sobre todo a un grupo parlamentario o una institución, ¿no? Entonces, te puedes separar y todo volver. La prueba es que Jordi puede volver a la política porque hizo lo que seguramente muchos otros no hacen, que es enrocarse y quedarse en el escaño, ¿no? Pues hemos apurado al máximo, más no se puede. Ahí tenemos la cámara en la que le voy a pedir, como siempre, que nos deje la firma cuando la tenga a la altura. Deseada, y vemos ahí la rúbrica, la firma de Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, que ha venido hoy a desayunar con nosotros en el penúltimo día del mes de febrero. Y además con gripe, ¿no? Con catarro, con un poquito de... Estamos ahí aguantando. Siempre me dan como receta que descanse, pero no sé lo que es eso, o sea que... Bueno, aquí lo dejamos. No hay tiempo para más, son las 10 en punto de la mañana, así que ya saben, mañana, como siempre, puntuales a la cita, a las 8:25, les pondremos...